llama la revelación de Cristo. ¿Cómo se llama nuestro tema de hoy? La revelación de Cristo. Vamos a Mateo 16, del versículo 13 al versículo número 19. Dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Qué tremenda revelación. Te voy a invitar a que tomes tu lugar. Gracias al grupo de alabanza. ¿Cómo se llama nuestro tema del día de hoy? La revelación de Cristo. Ok. Hoy en día existen muchos conceptos o ideas acerca de Jesucristo. Si usted le pregunta, se encuentra alguien en la calle y le pregunta: ¿sabes algo acerca de Jesús? Todo el mundo tiene una idea, ¿sí o no? Todo el mundo de alguna manera conoce, sabe algo acerca de Jesucristo. ¿Amén? Mire, ¿por qué? La misma historia, o si quieren pasar de los que están atrás adelante, para que vean. Miren, la misma historia, hermanos, se divide, ¿sí o no? En un antes y en un después de Cristo, ¿sí o no? Nosotros estamos viviendo en el año 2017. ¿Desde cuándo se empezó a contar? Después de Cristo. O sea, la misma historia reconoce la realidad de que Jesucristo existió aquí en la tierra, ¿sí o no? Por eso de ahí que partimos, ¿ok? Se cuenta antes de Cristo o después de Cristo. Por eso cualquier hermano hoy en día tiene alguna idea, algún concepto acerca de Jesucristo. Pero vamos a ver que esas ideas o esos conceptos tal vez no es lo que Cristo quiere que tú sepas de él. ¿Por qué, hermano? Muchas veces nosotros hacemos conceptos de personas con base únicamente a lo poco que conocemos, ¿sí o no? Muchas veces tú te encuentras con una persona. ¿Te ha tocado a ti en alguna relación donde tú dices: es que yo pensé que eras así, pero conforme te fui conociendo me di cuenta que no eras así? ¿Sí o no? ¿Alguien se ha topado con ese tipo de situaciones? ¿Qué es lo que hace cambiar de opinión a una persona sobre el concepto de otra persona? La relación, el que pueda conocer a esa persona. Y hoy en día sucede algo muy curioso, que muchos tienen un concepto de Jesucristo, pero realmente no le conocen, no se han relacionado con él. Por eso es el concepto que puedan tener de Jesucristo está limitado. ¿Por qué? Hay quien puede pensar que Jesucristo únicamente fue un gran maestro, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que dicen de Jesús que fue un gran maestro? Un gran iluminado, ¿verdad? Y solamente lo dejan en el área como un gran maestro. Dicen: sí, Jesucristo fue un gran maestro, tuvo conceptos. Muchos lo catalogan también como fue un gran filósofo, ¿verdad? Llevaba la reflexión a las personas. Y entonces muchos tienen el concepto de Jesucristo que era un gran filósofo. Y cada uno tiene un concepto, aún dentro de la misma iglesia, hermano. ¿Por qué? Mateo 24, 23 y 24 dice: entonces si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que habrá personas que cada uno le dará la interpretación propia y querrán adaptar ese Cristo a su forma de vida. Yo me encuentro con personas que dicen: es que Cristo era
era amor, puro amor. Y entonces basan la conducta de su vida, que pueden hacer lo que quieran, porque Cristo les ama. Y eso no es así. Hay quienes piensan, hermano, usted sabe, hay quienes dicen que Jesucristo niega la deidad de Jesucristo, y por lo tanto no le dan el lugar que corresponde. Pero te digo, hermano, entonces cada uno tiene un concepto. Pablo le advirtió a Timoteo que habría tiempos donde se levantarían falsos maestros, y cuando dice que predicarían entonces falsos cristos, hoy en día te puedes encontrar que lugares donde solamente te van a hablar de un Cristo de prosperidad, porque eso es lo que le conviene, esa es la perspectiva que las personas toman de ese Cristo. Y Cristo no es únicamente esa área, Cristo es completo, sí te da prosperidad, pero tú solamente estás viendo una partecita de Él. Y cuando el Espíritu Santo te revela realmente quién es Jesucristo, entonces entenderás a la persona en la cual estás creyendo. Cristo quiere que en este día tú y yo comencemos a tener una revelación de quién es Él. Si hoy te pregunta Dios, si hoy te pregunta Jesucristo, para ti quién soy, ¿tú qué responderías? ¿Quién es para ti Jesucristo? ¿Quién es para ti? Muchos dirían, es como mi genio de la lámpara maravillosa, que cuando tengo problemas voy a Él. Es mi cajero automático. ¿Quién es para ti Jesucristo? ¿Quién es para ti Jesucristo? Bueno, Cristo hoy en esta mañana se te va a revelar, porque cualquier persona sabe de Jesucristo, pero no a todos se les ha revelado. Jesucristo sabía que en ese tiempo estaba revolucionando su época, ¿sí o no? Dice que la fama de Jesucristo comenzó a crecer, ¿sí o no? ¿Por qué comenzó a crecer? Porque había muchos milagros, había muchas señales. Y recuerden que había un pueblo que había pasado cerca de 400 años sin ver milagros de parte de Dios, sin escuchar la voz de Dios. Y entonces cuando se levanta un profeta, hermano, pues todo el pueblo estaba maravillado. Y entonces la fama de Jesús comenzó a extenderse. Dice al punto que llegó hasta ¿dónde? Hasta el gobernador de esa provincia, que era Herodes. Por eso la Biblia dice que Herodes quería conocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque había oído de su fama. Había escuchado, bueno, este anda haciendo milagros, este anda haciendo muchas cosas allá. A ver, yo lo quiero conocer. ¿Quién es ese tal Jesucristo que anda ahí alborotando al pueblo? ¿Quién es ese Jesucristo del cual se dice que anda haciendo milagros, que anda haciendo señales? ¿Quién es? Yo lo quiero conocer. Y la fama de Jesucristo comenzaba a extenderse. Pero como todo, cuando se empieza a correr el rumor o cuando se empieza a correr la información, ¿qué sucede? ¿Jugó usted alguna vez teléfono descompuesto? ¿Qué sucede con el teléfono descompuesto? Si yo les digo, hermano, ¿qué cree? Ayer por la noche me tocó ver un extraterrestre. Todos van a quedar así, wow, ¿no? Y luego le digo, lo vi así. Y entonces al que yo le conté la historia después va y se la cuenta a otro. ¿Qué creen? El pastor vio un extraterrestre y lo vio así, de su estatura. Y después ese que se lo contaron va y lo cuenta a otro. ¿Qué crees? Dice que el amigo de un amigo que vio un extraterrestre y que era así de 2 metros. ¿Se da cuenta que las cosas se empiezan a distorsionar? ¿Por qué? Porque no están tomadas de la fuente original. En ese tiempo la fama de Jesús comenzaba a extenderse en toda esa región, pero muchos solamente ¿cómo conocían de Jesús? De lo que alguien les había contado, de lo que alguien les había dicho. Oye, hay un tal Jesús que anda haciendo muchos milagros, que anda haciendo muchas señales. ¿Y cómo es ese? Y ya se formaban una idea o un concepto. ¿Vas aquí conmigo? Jesucristo sabía que se hablaba de Él, porque Jesucristo sabe, dice que Él discierne las intenciones del corazón. ¿Cuántas veces allí estaban los fariseos y dice que para tentarle le soltaban alguna pregunta? Y dice la Escritura que Jesús, conociendo las intenciones de su corazón. O sea que ante Jesucristo, ¿puedes esconder algo? No, Él todo lo sabe. Jesucristo entonces sabía que se estaba hablando de Él en ese tiempo, ¿sí o no? Yo me imagino que si en ese tiempo Jesucristo hubiera tenido un departamento de marketing, les hubiera dicho, a ver, ¿cómo va ahí nuestra encuesta, verdad? ¿Vamos ganando o no?
Había muchas cosas que se hablaban de Jesucristo. Algunos decían que era ¿qué? Un profeta. Algunos decían que era como Juan el Bautista. O lo comparaban a algún otro profeta. Cada quien tenía un concepto de Jesucristo. Pero quiero decirte una cosa. Qué hermoso es saber que Jesús, a pesar de Él conocer nuestros corazones, Él le interesa saber qué tú piensas. Cuando tú y yo hacemos una petición delante de Dios, sí o no, ya Dios la conoce. Dice el Salmo, ¿verdad? Dice, aún no está la palabra en mi lengua, y aquí tú ya la sabes, tú lo conoces todo. Pero ¿por qué a Jesús le interesaba en este punto de su carrera, en este punto de su ministerio? ¿Por qué le interesaba saber qué pensaban los demás de Él? ¿Era que no sabía? Sí sabía, pero a ver, les pregunto, a ver, vamos a llegar, se imaginen allá Jesús, y está con todos sus discípulos y les dice, a ver, venga. Porque seguramente sus discípulos habían escuchado muchas cosas. Y dicen que, a ver, como el programa ese, ¿qué es lo que la gente cuenta? ¿Verdad? Porque así se forman, ¿cómo le llaman? Leyendas, ¿no? Así se forman mitos, ¿verdad? De lo que la gente cuenta. Y pasa así de generación en generación, pero nadie sabe. Es como aquella, alguna vez les platiqué, ¿verdad? Que como aquella mujer que por generaciones, de generación en generación había pasado la receta de cómo cocinaban el pavo, ¿verdad? Cuando lo metían al horno y lo partían ahí, no lo metían completo. Y entonces alguna vez alguien le preguntó, oye, ¿por qué parten el pavo? ¿No? ¿Agarra un sabor especial o qué pasa? Dice, no, es que así lo hacía mi mamá. Y van con la mamá y la mamá dice, no, pues es que así lo hacía mi mamá. Y van hasta con la abuelita y la abuelita dice, no, pues es que en la estufa que teníamos no cabía, por eso lo teníamos que partir. Pero lo siguieron haciendo por tradición. Y así fue pasando ese conocimiento. Y muchas veces así ocurre, hermano. Pero hoy Jesucristo quiere dejar en claro, de una vez por todas, quién es realmente en tu vida. Que tú tengas una revelación de quién es Cristo en tu vida. La primera pregunta que les hace Jesucristo es, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La primera pregunta que les hace Jesucristo a sus discípulos no es, ¿ustedes qué piensan? Sino, ¿qué piensan los demás? ¿Qué han escuchado los demás que dicen que soy yo? ¿Y qué hicieron sus discípulos, hermano? Me asombra que Jesucristo les pregunte a ellos. ¿Qué Jesús no sabía? ¿Por qué les preguntó? ¿Por qué les preguntó a sus discípulos? Mire, ¿le ha pasado a usted algunos? ¿Cuántos son papás aquí? Bueno. ¿Cuántos en alguna ocasión ya sabían qué hizo su hijo? ¿Alguna travesura tal vez? Yo en mi caso, de repente mi esposa antes de llegar regularmente a casa me dice, oye, ¿qué crees pasó esto? Para ya prepararme. Entonces ya cuando yo llego ya sé qué sucedió con mis hijas. Y entonces llego y en lugar de aplicar la vara de la justicia y de la corrección, como todo buen miembro del salón de la justicia que soy, le llamo a mi hija y le digo, ¿qué pasó? Yo ya sé qué pasó. Mi esposa ya me lo contó todo. Pero yo quiero que mi hija me dé su versión. Y entonces llega mi hija y me dice, es que ¿qué crees que pasó? Y la grande me pegó y y por eso respondí y casi la andaba ahorcando. Y bueno, ya se andaban haciendo cosas. Pero yo quiero escuchar la versión de ella. ¿Por qué? Porque como padre me interesa saber su opinión. Recuerdo que anteriormente, en generaciones anteriores, cuando algo sucedía mal en casa, poco tus papás te preguntaban. Eran como la PGR, ¿verdad? Primero castigamos y después investigamos qué sucedió, ¿verdad? Jesucristo, hermano, le interesa tener una relación contigo. Por eso, a pesar de que ya sabe las cosas, a pesar de que ya sabe qué te está pasando, a pesar de que ya sabe el problema, a pesar de que ya sabe la enfermedad, la adversidad que estás pasando o la situación en la que estás, Jesucristo quiere que se la platiques. Platícame, dime. ¿Qué no me conoce el Señor? Sí te conoce, pero quiere que tú se lo digas. Por eso Jesucristo le pregunta a sus discípulos, a ver, platíquenme, a ver, ¿qué anda diciendo la gente?
¿quién dicen que soy allá afuera? Ese Jesucristo hermoso. Y dice la Escritura que en el versículo 14, ellos le dijeron, unos que era Juan el Bautista. ¿Saben ustedes qué pasó con Juan el Bautista? ¿Sí saben qué pasó con Juan el Bautista? Juan el Bautista, por predicar la verdad, por exhortar a un gobernador acerca de esa relación que tenía, que era inmoral, que no era aprobada por Dios, le costó la cabeza literalmente. Entonces muchos pensaban que se había manifestado en Jesucristo el espíritu de Juan el Bautista. Decían, es que es Juan el Bautista, porque el pueblo tenía a Juan, ¿por qué? Por profeta, por un enviado de Dios. ¿Se acuerda usted que en alguna ocasión llegaron a Jesús a preguntarle algo para tentarle? Y Jesús les dijo, bueno, yo les voy a responder, siempre y cuando ustedes me digan si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. ¿Y qué dijeron aquellos fariseos que fueron enviados? Se quedaron callados, porque dijeron, si decimos que es de los hombres, el pueblo lo tiene por profeta. Y si decimos que es de Dios, va a decir, ¿por qué no le hicimos caso? Entonces, hermano, el pueblo tenía a Juan por profeta y pensaban que Jesucristo era un profeta como él. Otros decían que era Elías, por las señales que estaba haciendo. Imagínense, dice la Escritura que las señales que se comenzaron a hacer en Israel nunca antes se habían hecho. Imagínense, hermano. Entonces decían, este es un poderoso, ¿qué? Profeta. Decían que era Jeremías o algún otro de los profetas, pero lo tenían en esa, nada más en esa categoría. Ese es un profeta, nada más, no más. ¿Pero por qué tenían ese concepto? Porque no le conocían. No le conocían. Muchas personas entonces habían escuchado de la fama de Jesús, escucharon de los milagros, escucharon de las sanidades, tal vez algunos hasta lo vieron predicar, estuvieron allí en alguno de los sermones y se formaron un concepto de Jesucristo y lo asociaron que era como uno de los profetas. Pero todas estas personas no eran cercanas. ¿Quiénes eran cercanos a Jesús únicamente? Los discípulos. Los discípulos. Y esta es una situación que se da hoy en día. Muchas personas tienen un concepto de Jesucristo, pero tienen un concepto lejano, porque no se han acercado a Él. Por eso yo te pregunto esta mañana, ¿quién es Jesucristo para ti? Y la medida de la relación que tú tengas con Él es lo que va a determinar tu respuesta. Jesucristo es más que todos esos conceptos, hermano. Amén. Que el mundo te enseña o que las personas hablan. Jesucristo es todo. Repito, Jesucristo es todo. Juan 1, 15 y 16 dice, Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿De dónde tomamos? De su plenitud. ¿Qué significa esta palabra plenitud? Bueno, te voy a leer lo que dice el diccionario griego. Viene de la palabra pleroma. Esta palabra en griego, fíjese lo que significa. Significa lo que llena. Lo que llena. O sea que cuando dice la Biblia que tomamos de su plenitud, ¿tomamos de qué? De lo que llena, lo que verdaderamente llena. Cuando alguien dice que le hace falta algo, ¿tú qué crees que le hace falta? Dios. Le hace falta Jesucristo. Porque Jesucristo dice, de su plenitud tomamos. Y la plenitud, ahí en esta palabra que encontramos, dice que es quien lo llena todo. Pero en esta área, sí, ahí también. Por eso es que de repente llegan y piensan que el evangelio es de locos. ¿Por qué? Oye, este no tiene ni un centavo, pero míralo, anda bien feliz. Oye, este mira, lo veo con esa enfermedad, pero lo veo que el gozo no se le acaba. Es que tiene algo que lo llena todo. Cuando tú te sientas falto de algo, pregúntate si realmente estás teniendo a Jesucristo, porque Jesucristo lo llena todo. Por eso es que les decimos, el mundo necesita ¿a quién? A Jesucristo.
Solo Él lo llena todo. Qué interesante que esta palabra de plenitud significa lo que llena. ¿Te has sentido vacío? ¿Te has sentido vacío? Te presento a alguien que lo llena todo. Se llama Jesucristo. Esta palabra puede traducirse también como restauración. De su restauración tomamos todo. O sea, es el único que restaura. No hay más. Qué hermoso encontrar en la Escritura que dice que Él es la plenitud en la vida del ser humano. ¿Se acuerda de esta frase? Ya está muy choteada, ya se le he dicho. Que un famoso filósofo francés dijo que hay un hueco en el corazón del hombre y que ese hueco tiene la forma de Dios y por lo tanto solo Dios puede llenarlo. A veces el problema es que confundimos, en alguna ocasión ya se lo dije, confundimos nuestras necesidades materiales con las espirituales y queremos llenar las necesidades espirituales con lo material. Creo que ese hueco que siento en mi vida lo voy a llenar con una casa. Creo que ese hueco que siento en mi vida lo voy a llenar con un carro. Creo que ese hueco que siento en mi vida lo voy a llenar con una relación, con una persona. Creo que ese hueco que siento en mi vida lo voy a llenar con algo que puedo ver. Pero la realidad es que la Biblia dice que la única plenitud está en Cristo. ¿Cuándo tú te vas a sentir lleno? ¿Cuándo tú te vas a sentir satisfecho? Cuando experimentes a Jesucristo. Porque si no vas a estar como aquel, ¿verdad? Niño que... Los niños, todos aquí fuimos niños, ¿verdad? No nací yo así, no me veo feo. Todos cuando éramos niños, ¿qué pensábamos? Cuando sea grande voy a ser, porque mis papás, mis papás, ¿verdad? Y después cuando estamos en la etapa de la adolescencia, ¿qué queremos ser? Ya queremos ser jóvenes, queremos independizarnos de los padres, ¿verdad? No, ya es que ya, cuando yo ya pueda ganar mi dinero y voy a tomar mis decisiones, ¿verdad? Y después cuando somos jóvenes, ¿qué queremos hacer? Pensamos que la felicidad está en ¿qué? En un novio, una novia. Reciban los que tengan que recibir. Que piensan que la felicidad está en el novio, en la novia. No, déjame decirte que no. Te lo digo por experiencia. Ah, no, ¿verdad? No está mi esposa. No, a veces pensamos que la felicidad está en eso. Y después andamos de novios y ya. Y después ¿qué pensamos? No, vamos a estar completos cuando nos casemos, ¿verdad? Y se casan. Y bueno, vaya después al curso de matrimonios con Víctor y Norma. Y después queremos que cuando tenemos hijos. Y después ya tienes uno y no, pero cuando tengas la parejita, ¿verdad? Y entonces ahí estamos, pero toda la vida nos la pasamos con huecos en nuestra vida que queremos llenar con personas o con cosas materiales. Y la Escritura aquí me enseña y me dice que la plenitud se encuentra en Jesucristo. Cuando tú encuentras a Cristo verdaderamente en tu vida, mira, te vas a sentir pleno y satisfecho. Jesucristo necesitaba que sus discípulos entendieran esta verdad. Si no, de otra manera estarían pensando como Job. ¿Se acuerda usted qué dijo Job? Ese famoso Job que hemos estudiado mucho aquí. De oídas te había oído, dijo Job. ¿Cómo puede ser posible? Yo cuando encontré este texto, cuando Job hace esta expresión, me encuentro y digo, ¿cómo puede ser que un hombre que todos los días le oraba a Dios no lo conociera? Dice la Biblia que Job, si no, todos los días ahí presentaba sacrificio por sus hijos, por su familia. Si uno se presentaba delante de Dios. Entonces no te hace como shock, o soy el único que de repente me hace como que vueltas en la cabeza. Digo, ¿cómo un hombre que adoraba a Dios todos los días después termina diciendo, es que yo solo de oídas lo había oído? Es decir, puedes tú y yo estar en la iglesia, adorar, cantar, orar todos los días, orar, hermano, ¿y qué crees? Aún así no puedes tener la revelación de Jesucristo. Yo me encuentro que hay personas que saben mucho de Jesucristo, se saben la Biblia, pero mire, de una manera tremenda. Pero cuando veo sus vidas,
digo, no, no se le ha revelado Jesucristo. Porque si se le hubiera revelado, habría un cambio en su vida. ¿Qué sucedió entonces con Job, hermano? Tuvo que pasar un proceso para que se le revelara Dios en su vida realmente y lo conociera. Por eso es que él dice, de oídas te había oído, mas ahora, ¿qué dijo? Mis ojos te ven. Job antes nada más, seguramente sus padres lo instruyeron en el camino y le enseñaron a honrar a Dios, a adorar a Dios, a presentar sacrificio, y él lo hizo correctamente. Pero como Job mismo dice, no conocía a Dios, solo de oídas. Iglesia, yo te pregunto esta mañana, ¿realmente conoces a Dios o solamente de oídas has oído de Él? ¿Realmente conoces a Jesucristo o solamente de oídas o lo que vienes a escuchar a veces aquí en domingo? ¿Realmente conoces a Jesucristo? Porque conocer a Jesucristo va a llevar a que tu vida cambie. Jesucristo quería que sus discípulos tuvieran muy en claro quién era Él, y por esta razón les pregunta. Ya después de que les preguntó acerca de qué pensaban los de allá afuera, llega el punto donde les pregunta a ellos. Dice, bueno, ahora ustedes. La traducción lenguaje actual dice, entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Si Jesucristo en esta mañana te pregunta, ¿tú qué opinas? ¿Quién soy yo? ¿Tú qué respondes? ¿Tú qué respondes? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? La plenitud del que lo llena todo. Amén. Dice, Jesucristo en esta mañana quiere revelarse a ti, no solo en lo que habías oído, porque tal vez habías escuchado muchas cosas de Jesucristo, pero hoy se te va a revelar de una manera tal que te quede muy claro a quién estás sirviendo, a quién estás adorando, a quién estás rindiendo o no. Jesucristo quería que hicieran a un lado todos esos conceptos y opiniones de los demás. ¿No te ha pasado que de repente hay muchas personas que llegan y comienzan a expresar opiniones y te dicen, ay, ¿para qué vas? ¿Verdad? ¿Para qué vas allá? Te van a hacer un coco wash, ¿verdad? Es lo que primero que nos dicen. Había un hermano que nos decía, ay, dice, ya, ahora, ay, dice, bueno, pues ya ni modo. No voy a decir su nombre, ¿verdad? Porque si no, como ya quedan las grabaciones, pero me decía, ay, pastor, ahora ya me dicen el aleluyo. Cuando paso ahí ya me dicen el aleluyo. Es el que me están haciendo un lavado de cerebro. Digo, pues, gracias a Dios, mira, Dios no solo te lavó el cerebro, te lavó completamente con su sangre preciosa y te espera el reino de los cielos, porque estás limpio ahora de todo pecado. Pero necesitas conocer a Jesucristo. Jesucristo quería que sus discípulos hicieran a un lado todos esos conceptos. ¿Qué has escuchado que el mundo dice de Jesús? ¿Qué has escuchado que el mundo habla de Jesucristo? Hoy tienes que hacer a un lado todos esos conceptos. Mira, porque los discípulos, así como usted lo oye, los discípulos, aun y cuando andaban caminando con Jesús, ¿qué creen? No sabían con quién andaban. Ay, pastor, ¿a poco? ¿Entonces por qué lo estaban siguiendo? Así te lo digo, y ahorita te lo voy a demostrar con la Biblia. Los discípulos andando con Jesucristo ya, sirviéndole, siendo personas cercanas a Él, ni siquiera ellos sabían quién era Jesucristo. Pastor, ¿qué me está diciendo? Miren, Mateo 8:23, ahí lo lee después en su casita, narra la historia, Mateo capítulo 8 del versículo 23 al 27, dice que en una ocasión Jesús, dice, entra a la barca con sus discípulos y comienzan a atravesar el mar, hermano. Y dice que en ese mar se levanta una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Alguien se acuerda de esa historia? Que Jesucristo estaba ahí en la barca y estaba ¿cómo? Dormidito, descansando. ¿Y cómo estaban los discípulos? También descansando. No, ellos ¿cómo estaban, hermano? Temerosos, veían la tempestad, veían todas esas cosas y decían, aquí vamos a perecer. Dice que vieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Yo me imagino ahí la expresión, ¿no?
Muchas veces nosotros así somos con el Señor. Ahí está Jesús en la barca descansando. ¿Y usted cómo cree que llegaron los discípulos a despertarlo? ¿Usted cree que llegaron? Soberano Señor, este día me acerco a ti porque tenemos una necesidad. Desesperados. ¿Cómo se acercaron a Jesucristo? Desesperados. Señor, sálvanos que perecemos. Amén. Se acercaron desesperados. Y ya me imagino a Jesús despertándose acá. Y ven a la tempestad y dice, ay, estos discípulos míos no saben que si yo estoy en su barca, todo está bajo control. Amén, amén. Gloria a Dios. Y hoy te dice Dios lo mismo. Porque a veces nosotros también llegamos desesperados así como Jesús. Jesús, sálvanos que perecemos, la barca se está hundiendo. Y Jesús te dice, si yo estoy en tu barca, esta barca no se va a hundir. Bendito Dios. Y si se hunde, vas a caminar sobre las aguas conmigo. Ese es el Cristo. Pero ¿sabe una cosa? Dice la Escritura que entonces levantándose, yo me imagino, Jesús se levanta en la barca y dice, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza, tranquilidad. Ahora acompáñame a leer lo que dice el versículo 27. Y los hombres se maravillaron. ¿Quiénes hombres? ¿Quiénes iban ahí con él en la barca? Los discípulos. Y entonces dijeron, ¿qué hombre es este? ¿Se da cuenta entonces que no tenían clara la revelación de quién era Jesucristo? Porque se asombraron y dijeron, bueno, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y eso que ya caminaban con él, ya estaban con él en las predicaciones, se reunían con él, pero no lo conocían. Dijeron, ¿quién es este hombre? Ellos mismos, ¿se imagina usted la expresión de cada uno de ellos? Así como el Benja de repente, híjole, hasta ahora. Esto estuvo rudo. Pero ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es? Ellos también se preguntaban, ¿quién es? Entonces los discípulos tenían dudas de quién era Jesucristo. Ahí lo vemos. No tenían claro quién era Jesús. Sin embargo, hermano, por eso es que Jesucristo, sabiendo que sus discípulos mismos aún no le conocían verdaderamente, se les quiere revelar a ellos. Porque cuando tú tienes la revelación de Jesucristo a tu vida irremediablemente va a cambiar. Y va a cambiar para bien. Los mismos discípulos, a pesar de ver grandes señales, ¿sabía usted que en este pasaje los discípulos venían ya de grandes milagros atrás? Y aún así todavía decían, bueno, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este? ¿Quién es este tal Jesús? El Padre quería revelar a los hombres a su Hijo amado, a su unigénito. Por tanto, Jesús llega a este punto y les dice, antes de que podamos seguir caminando juntos, ustedes necesitan saber quién soy yo y qué es lo que puedo hacer yo en sus vidas. Si no, de otra manera van a seguir tambaleando. Por eso es que hoy el Padre quiere revelarte a Jesucristo, para que tú lo conozcas tal cual es, para que entonces sepas a quién vienes a adorar cada domingo, a quién le cantas, a quién le oras, a quién cada día que te levantas le das gracias, para que tú le conozcas a Él. Qué hermoso, ¿sabe? ¿Quién fue el primero que respondió? Ese Pedro. Ya alguna vez estudiamos que ese Pedro era bien atrabancado para todo. La primera pregunta, ¿y quién salía? Pedro, ¿verdad? Pedro quería tener preeminencia ahí en todo, ¿verdad? Decía Jesús un voluntario, ¿y quién creen? Pedro. ¿Había un velorio? Pedro quería ser el muertito. O sea, Pedro quería salir en todo, ¿verdad? Y ahí está Pedro, pero esta ocasión Pedro hace algo especial. No se deja guiar por sus impulsos naturales de hombre. Se deja guiar por el Espíritu Santo. Y entonces él contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchos de nosotros hemos leído esta expresión y nos parece muy sencilla, ¿sí o no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué tiene de nuevo eso? ¿Qué hay en eso? Le voy a enseñar en esta mañana
esta expresión, tú eres el Cristo, implicaba una gran revelación en la vida de Pedro y de los discípulos. ¿Sabe usted qué significa Cristo? Viene de la palabra griega Christos, que significa ungido. Y esta palabra ungido es equivalente a la palabra hebrea Mashiach o el Mesías. ¿Ha escuchado cuando dicen Yeshua HaMashiach? Jesús el Mesías. Ahora le voy a enseñar algo tremendo. Esta palabra Mesías o ungido del hebreo, todo el pueblo de Israel, cuando esperaba que se manifestara Jesucristo, bueno, el Mesías, porque para ellos no era Jesucristo, este Mesías tenía 3 áreas de vital importancia para el pueblo de Israel. 3 áreas que ejercía. La primera de ellas era el ser profeta, segunda que era sacerdote y tercera que era rey. O sea, cuando Pedro expresa tú eres el Cristo, ¿qué le estaba diciendo? Tú eres el Mesías, pero el Mesías que es el profeta, el Mesías que es el sacerdote y el Mesías que es el rey. Ahora vamos a ver un poquito de esto, hermano. Mire, como profeta, él es el vocero de Dios, Mateo 5, 27, 28, y representante de Dios ante el hombre. Como sacerdote, Jesús representa al hombre ante Dios y restaura la comunión entre ambos. Y como rey, es el que gobierna sobre su pueblo. Por tanto, la confesión de Pedro, al decir, tú eres el Cristo, lo estaba reconociendo en todas estas áreas. Lo estaba reconociendo no solo como un profeta más, sino como el profeta de los profetas, como la misma palabra de Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando Pedro dice tú eres el Cristo, estaba reconociendo tú eres la expresión de Dios aquí en la tierra, tú eres la palabra de Dios aquí en la tierra. No hay más, tú eres la palabra. Dice la Escritura que por la palabra fueron hechos cielos y la tierra. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo. Cuando Pedro confesó tú eres el Cristo, estaba diciendo también tú eres la palabra. Tú eres la palabra de Dios para nosotros. Amén. No solo lo estaba confesando como un sacerdote más, sino lo estaba confesando como el sumo sacerdote. Porque dice la Biblia en Hebreos 7, 22 al 27, que todos los sacerdotes que se acercaban a Dios, humanos, ¿qué tenían que hacer? Primero presentar sacrificio, ¿por quién? Por ellos mismos. Pero dice la Escritura, el versículo número 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. No era cualquier sacerdote. Jesucristo, ¿quién era? El sumo sacerdote. ¿Cuál era la función de un sacerdote en el Antiguo Testamento? Interceder por el pueblo, presentarse ante Dios y presentar una ofrenda por los pecados del pueblo. Y nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, ¿qué hizo? Presentó un sacrificio una vez y para siempre, porque ese sacrificio fue perfecto en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Pedro, cuando estaba confesando tú eres el Cristo, al decirle tú eres el sumo sacerdote en mi vida, lo que estaba reconociendo es tú eres el único camino hacia el Padre, no hay más, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hoy la gente, ¿qué te dice? No, todos los caminos llevan a Roma, ¿sí o no? No, todos los caminos, bueno, es lo mismo, ¿no? Y hasta todo el mundo te dice, pues todos vamos para el cielo, ¿qué no? No, la Biblia te dice ahí claramente que solo hay un camino hacia el cielo y se llama Jesucristo. Cuando tú tienes la revelación de este Jesucristo, puedes decir como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y tercero, no solo lo confesaba como un rey más o como un rey terrenal, sino lo confesaba como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es, diga conmigo esto, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Vamos a entender entonces un poquito aquí la revelación que le cayó a Pedro, porque nosotros leemos así de corrido, nada más cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pareciera que fue algo así normal, natural, ¿verdad? Sí, tú eres el Cristo. Pero esta frase, tú eres el Cristo, encierra mucho para la vida de Pedro. Encierra mucho. Porque al reconocerlo como su rey, y no solo como cualquier rey, sino como el Rey de Reyes, ¿qué se estaba haciendo Pedro? Hágase tu voluntad. Porque los siervos sirven al rey, ¿sí o no? Los siervos sirven al rey. Ahora la pregunta es: ¿estás reconociendo a Jesucristo como la palabra de Dios a tu vida? ¿Estás reconociendo a Jesucristo como el único camino, como el intermediario? Y 3, ¿estás obedeciendo a Jesucristo como tu Rey? Ya no escuché amén, hermano. Dígame. Por tanto, la revelación que recibió Pedro al confesar esta frase, ¿quién se la reveló? ¿Quién se la reveló? Jesucristo dijo algo ahí. Dice que el Padre le reveló a Pedro. Le dijo: bienaventurado eres. Le dijo: feliz, dichoso, doblemente dichoso eres, porque esta revelación no viene de carne ni de sangre, sino viene del Padre. Por eso te digo, tú puedes escuchar muchos conceptos acerca de Jesucristo que el hombre te dice, pero esa es revelación ¿de quién? De carne y sangre. Tú no necesitas la revelación de carne y sangre. Tú necesitas la revelación que viene de lo alto. Tú necesitas la revelación del Padre. No necesitas que otros te digan quién es Jesucristo. Tú necesitas que el Padre mismo te revele al Hijo por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren conocer a Jesucristo? Te voy a invitar a que te pongas de pie. Dice el versículo 17: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón. No era casualidad que hoy estuvieran aquí. Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora le voy a decir algo. Todo aquel que entiende la revelación de quién es Jesucristo, vamos a ver en temas más adelante este oficio de Jesús como profeta, como sacerdote y como rey. Ahorita solamente te di una introducción. Pero sabes una cosa, todo aquel que entiende esta revelación de quién es Jesucristo en su vida, te comenté hace rato, su vida tiene que cambiar irremediablemente. ¿Sabes por qué? Vamos a lo que es el versículo número 19. Jesucristo le dijo a Pedro, el que tuvo la revelación, el que entendió verdaderamente quién era Jesucristo, le dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Le di unas llaves físicas? A veces nosotros pensamos, ¿verdad? Que ahí anda Pedro y anda con su llaverito acá, ¿verdad? Hasta nos lo pintan así con Pedro y las llaves, ¿no? No, y cuando llegues al cielo, ¿quién te va a abrir? Pues Pedro trae la llave. Y nos lo pintan así. No le di unas llaves físicas. Las llaves significan autoridad. Las llaves significan autoridad. Cuando tú, mira hermano, todos los que somos padres, te lo he comentado, cuando tu hijo que está chiquito, ¿a poco le das las llaves de la casa para que las lleve y las ande trayendo para allá y para acá? No, ¿verdad? ¿Cuándo se las das? Cuando ha madurado, cuando crece, cuando sabes que puede hacer un uso responsable de esas llaves y que las va a cuidar. ¿Y esas llaves qué le dan? Le dan autoridad, le dan acceso.
Ahora, esta revelación es importantísima, iglesia, para tu vida. Cuando tú tienes la revelación de quién es Jesucristo realmente, Dios te da las llaves del reino, te da autoridad. ¿Para qué autoridad, pastor? Pues ahí mismo te dice, para que todo lo que ates en la tierra sea desatado también en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra sea desatado en los cielos. Esa es una autoridad que no todos tienen, solo los que han entendido la revelación de Jesucristo. Por eso Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado eres, feliz eres, dichoso eres, porque ahora has entendido a quién estás siguiendo. No a cualquier rey, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. No estás siguiendo a cualquier maestro, estás siguiendo al Maestro de maestros. Y estás siguiendo al Hijo del Dios viviente. No un Dios muerto, al Hijo del Dios viviente. Y quien entiende esta verdad en su vida cambia. Sabe que entonces, si entiende lo que Pedro pudo experimentar, que todo lo que pidieres en el nombre de Jesucristo, le será hecho. Pero tienes que conocer a Jesucristo. Muchos en la oración, ¿cómo terminamos la oración? Te lo pido, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Bueno, ya lo haces en tu oración, ahora conócelo. Porque cuando lo conoces, esto se hace una verdad en tu vida. Hubo unos hombres que dice la Escritura que había un endemoniado. Y llegaron y quisieron liberar a este endemoniado. ¿Y sabe qué hicieron? Quisieron reprender y dijeron: sal de él en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Eso era tener autoridad? De oídas. Estos seguramente en algún momento escucharon que diciendo en el nombre de Jesús. Hoy si usted va, y hasta que, yo espero que no vaya, hermano, ya, pero si usted va a que le hagan una limpia, hermano, hasta terminan haciéndolo en el nombre de Jesús. ¿Pero qué Jesús? Yo no he ido, hermano, me han dicho. Ahí sí ha sido de oídas. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Entonces por eso digo, cualquiera ha escuchado eso y cualquiera utiliza, en el nombre de Jesús, pero no todos le conocen. Y hoy, iglesia, Dios quiere darte una autoridad a ti, para que cuando tú utilices el nombre de Jesucristo, sea con autoridad, porque lo conoces, porque sabes que Él es fiel a su palabra, que Él lo que ha dicho, Él lo cumple. Amén. ¿Quieres pasar a otro nivel en tu vida? Amén. ¿No te sucede que ya te cansaste de esa situación que estás viviendo? ¿No te cansaste ya de eso? Tienes un nombre que es sobre todo nombre. Pero para poderlo utilizar, no todos lo saben utilizar. Son aquellos a los que se les ha revelado. ¿Y eso quién lo revela? ¿Quieres que tu vida vaya a otro nivel? Dios quiere que tu vida vaya a otro nivel. Cuando tú tienes esta revelación, se te entregan las llaves, que significa autoridad. Y Dios me dijo que te dijera algo, iglesia. Benjamín, escucha esto. César, escucha esto. Mari, escucha esto. Esta palabra es para muchos de ustedes que están aquí. Tú no estás aquí por casualidad. Dios me dijo que te dijera esto, iglesia. Que hay muchas cosas en el cielo que están preparadas para tu vida, pero que tú no las has desatado aquí en la tierra, porque no has conocido verdaderamente quién es Jesucristo en tu vida. Si tú entiendes esta mañana quién es Jesucristo en tu vida, vas a tener la autoridad de desatar lo que ha sido dicho en el cielo para tu vida. Ahí lo dice la Escritura. Ahí lo dice la Escritura, hermano. Que Jesucristo le dijo: Pedro, te doy las llaves del reino, y estas llaves te van a dar una autoridad para que todo lo que tú desates aquí en la tierra, ¿dónde se va a desatar? ¿De dónde vienen las bendiciones, hermano? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Dónde está tu bendición? ¿Dónde está tu bendición? ¿Dónde está tu respuesta? ¿Dónde está lo que estás pidiendo? Allá arriba. Pero tienes que desatarlo. Pero no cualquiera lo desata, sino solo los que han recibido la revelación de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para ti? Te pregunto, iglesia.
¿Puede pasar el grupo de alabanza?